Esto me pasó cuando estaba en la escuela secundaria. Solíamos vivir en una casa vieja y de mala calidad. El vecindario era muy viejo y de mala calidad. Nuestra casa tenía paredes divisorias muy bajas con los vecinos, de modo que si salíamos al jardín podíamos ver todo lo que estaban haciendo y ellos a nosotros. El primer año que vivimos ahí fue muy tranquilo. Nunca veíamos muchos vecinos alrededor, o rara vez escuchábamos algo. Sin embargo, esto cambió cuando comencé a escuchar golpes en mi ventana. Esto sucedió durante un par de semanas. Cada vez que se lo decía a mis padres, no me creían. Soy muy espiritual y luego pensé que nuestra casa estaba embrujada o algo así. Creía mucho y siempre había ruidos extraños que contaba como evidencia. Los golpes siguieron, empeoraron durante semanas. Recuerdo que pensé que los golpes provenían del espejo de mi habitación porque eran tan fuertes que parecían provenir de mi propia habitación. Tenía dos ventanas en mi habitación, una sobre mi mesita de noche y otra estaba junto a mi cama. Quiero especificar que los golpes provenían solo de la ventana que estaba sobre mi mesita de noche. La ventana que estaba al lado de mi cama tenía arbustos debajo. Los golpes no hicieron más que aumentar durante las semanas siguientes. En ese momento le conté a mi hermana mayor, ya que mis padres no me creyeron. Descubrí que ella también había oído los golpes en sus propias ventanas. Les dije a mis padres que ambas habíamos oído ruidos en nuestras habitaciones. Mi padre había dicho que había investigado, pero no había encontrado nada. Hubo una noche que recuerdo muy vívidamente. Me las había arreglado para hacer un fuerte de almohadas en mi habitación, con sillas y sábanas, y había estado durmiendo ahí durante toda la noche. Eran finales de verano y no podía dormir, así que vi YouTube durante muchas horas. Finalmente, guardé mi teléfono en la mesita de noche, me di la vuelta y traté de dormir. Fue entonces cuando comenzó el suave golpeteo en mi ventana. A esta altura ya estaba acostumbrada, pero aún así estaba un poco atemorizada. Me quedé quieta y esperé a que se detuviera, pero no lo hizo. El golpeteo se convirtió en golpes más fuertes. Luego, de pronto, los golpes en mi ventana parecían retumbar en toda la casa. Me negué a moverme. En este punto ya estaba llorando. Pensé que el vidrio se iba a romper por lo fuerte que estaba haciendo el golpeteo en mi ventana. Había escuchado mi ventana temblar mientras continuaba, y de pronto, como comenzó, se detuvo. Los golpes habían cesado, pero solo provocó que sucedieran cosas más extrañas. Recuerdo haber mirado los arbustos que se movían de forma extraña debajo de mi ventana, y supongo que fue entonces cuando realmente me di cuenta de que una persona había estado haciendo esto, no un fantasma. Otras cosas extrañas que habían sucedido en la casa incluían que nos llamaran por teléfono a altas horas de la noche. Cuando contestábamos el teléfono, nadie nos atendía del otro lado, solo se oía una respiración. Había un vecino al que siempre se le podía ver por la ventana. Si mirabas hacia el jardín de atrás, podías ver su casa, y lo podías ver. La razón por la que señalo al vecino es porque él era el único vecino que veíamos. Era raro verlo, pero por lo general estaba en su patio. Por lo general, si se daba cuenta que lo miraba, se escondía detrás de los arbustos. Hubo un día específico en que realmente nos asustó mucho a mi hermana y a mí. Mi padre se había ido a comprar algo y mi hermana, mi madre y yo éramos las únicas personas en la casa. Mi hermana y yo estábamos sentadas en un banco que teníamos en el jardín de atrás. Hacíamos esto con regularidad, sentarnos y hablar mientras el sol comenzaba a ponerse. Entonces fue ese el momento cuando lo vi. Nuestro vecino, cerca de la pared divisoria, comenzó a caminar sin dejar de mirarnos. Traté de ignorarlo, pero caminaba de un lado a otro sin hablar y no dejaba de mirarnos. Hizo esto durante un par de minutos antes de que mi madre se diera cuenta. Supongo que lo vio a través de la ventana.
Ella nos hizo entrar y se quedó en nuestra puerta trasera observándolo. Él seguía caminando de un lado a otro, sin hablar, yéndose y sin mostrar señales de detenerse. Mi madre llamó a nuestro abuelo para que viniera y a mi papá para que regresara. Una vez que apareció mi abuelo, el vecino se fue y regresó a su casa. Después de esto no escuchamos mucho de él. Oíamos golpes ocasionales o veíamos piedras que alguien nos tiraba en la ventana. Pero después de eso nada más. Mi miedo a un acosador se confirmó después de que nos mudamos. La familia que se había mudado después de nosotros tenía 2 hijos. Creo que tenían más o menos la misma edad que yo. Los nuevos residentes informaron que una vez, después de que su hijo mayor había tirado algo accidentalmente y había ido a buscarlo a la basura de afuera, a la mañana siguiente recibieron una carta que les llegó por debajo de la puerta. Si mal no recuerdo, decía algo así como: vi a tu hijo anoche, deberías tener más cuidado, no sabes quién lo está mirando. La familia se mudó poco tiempo después. Le conté esto a mis papás y aparentemente la familia había estado experimentando cosas similares a las que nos pasó a mi hermana y a mí cuando vivimos allí. Ahora, hasta donde yo sé, nadie vive en esa casa y la persona que dejó las notas y golpeaba la ventana nunca fue encontrada o atrapada. Me asusta pensar en que mis padres no nos creyeron que tocaban la ventana, solo para que la siguiente familia que se mudó allí demostrara que estaban equivocados. Esta es una historia real que no tiene nada de paranormal, pero sucedió de verdad y resulta perturbadora de todas formas. Bueno, todo esto empezó hace tiempo, cuando estaba en la escuela secundaria. No recuerdo exactamente si estaba en 9º grado. Eso no importa, teníamos un nuevo profesor en la escuela en ese momento. Al principio parecía tranquilo y era bastante respetado entre los estudiantes y los profesores. Siempre era amigable y muy animado, siempre estaba de buen humor. Meses después empezó a hacer algunas cosas raras. Por algunas razones que desconozco, aparecía en nuestras fiestas. Había mucha gente, pero siempre teníamos más o menos la misma edad, entre 13 y 15 años. Entonces, de repente aparece este tipo que parece salido de la nada. Un tipo de unos 40 años que en las fiestas parecía el tío de alguien, que siempre estaba bebiendo y fumando marihuana. Beber y fumar marihuana no era lo raro. Se empezó a poner más raro cuando él le pedía a sus estudiantes que se relajaran y fumaran marihuana después de la escuela. A algunos los invitaba a fumar y a relajarse en su casa. Y adivinen qué, alguien lo hizo. No diré dónde ni a quién le pasó esto, pero digamos que el profesor terminó acusado y despedido de su trabajo. Fue una locura, me alegro no haber sido una víctima, pero sí, esto fue una historia real. No estoy seguro de que la siguiente historia sea 100% aterradora, pero ciertamente es interesante y extraña. La casa que tenían mis padres cuando yo nací se construyó durante los años de la guerra. Siempre había oído que muchas de esas casas se construían para albergar a los trabajadores de la guerra y a sus familias. Por eso fue también que la otra parte de mi familia vino a vivir cerca, ya que mis abuelos trabajaban en la producción bélica. Mis padres compraron la casa a principios de los años 60 y fueron los segundos propietarios. Los propietarios originales, que compraron la casa nueva en los años 40, eran una pareja sin hijos y mis padres dijeron que a veces venían a visitar la casa mucho antes de que yo naciera. La casa era pequeña, tenía 3 dormitorios y un baño, en un terreno lo suficientemente grande como para ampliarla. Así que en los años 70 mis padres la ampliaron para añadir una sala familiar, el comedor y un armario. Este complemento se construyó mucho antes de que yo naciera, o tal vez yo recién había nacido y era un bebé. Mis padres solo habían dicho que el complemento se construyó en los años 70.
El añadido siempre fue un tema de tradición familiar, por lo que las versiones que escuché fueron que las personas que mi padre contrató para colocar los cimientos habían desenterrado algunos elementos extraños cuando estaban a punto de verter el hormigón. Mi papá les había pedido que arreglen el patio anexo también, por lo que prácticamente tenían todo nuestro patio trasero excavado, nivelado y listo para verter los cimientos en el espacio del patio. Como dije, no estuve allí cuando todo esto estaba sucediendo, o tal vez era un bebé. Sin embargo, siempre se habló de que las cosas que desenterraron durante la construcción, como elementos de madera, trozos de metales extraños, cerámica e incluso joyas, tenían una apariencia extraña y parecían objetos de brujería. Muchos años después, cuando estaba en la primaria y era un niño, como cualquier otro niño, me gustaba cavar en el patio trasero y jugar. Esto siempre molestaba mucho a mi madre. Me dejaba hacer prácticamente cualquier cosa excepto cavar. Una vez, mientras estaba jugando con mis Hot Wheels, quise hacer una pista en la tierra para ellos, así que fui al costado de la casa donde mi madre no podía verme y comencé a cavar la tierra. Después de un rato de cavar, encontré varios objetos de cerámica y lo que parecían algunos muñecos de madera. Mi hermano mayor me encontró y me delató con ella. Ella se enojó tanto que me dijo que lo tirara, que cubriera todo de tierra y que nunca más volviera a cavar allí. No fue sino hasta el otro año que nos mudamos de la casa y yo era un poco mayor. Entonces comencé a prestar atención en lo que podría haber estado allí. Para ponerlos en contexto, siempre había habido algo raro en la casa. Por ejemplo, cuando yo era niña o mis hermanos, nadie quería quedarse solo ahí. Incluso una vez, mi primo, que era aproximadamente un año mayor que yo, se quedó a dormir en la casa de mi madre. Tenía uno de esos sofás cama de los años 80 que era enorme, así que lo puso a dormir allí. En medio de la noche dijo que se quiso ir a su casa, porque oía ruidos extraños. Todos los oíamos. Veíamos sombras raras y a veces oíamos arañazos en las ventanas. Además, nunca jugué en el patio trasero por la noche. Nunca me gustó estar allí después del anochecer. Entonces, el año que nos mudamos de la casa, escuché a mi mamá y a mi papá finalmente comenzar a decir que podría haber habido una o varias tumbas sin marcar en ese terreno que nunca fueron descubiertas cuando se construyó el lote de casas. Aparentemente, allá por el siglo XX, grandes parcelas de tierra eran zona de propiedad de productores lecheros. Antes de la Segunda Guerra, la tierra era solo un espacio abierto, ya que los productores finalmente se mudaron del área. Incluso antes de eso, el área tenía un nombre diferente, y se lo cambió cuando se comenzó a construir en masa en la localidad. Entonces, es posible que la casa en la que nací y viví hasta que estaba en la escuela secundaria albergara varias tumbas sin marcar.